¿Qué tal, chicos? Buena tarde. ¿Cómo se encuentran hoy? Hola, chicos. Buena tarde. ¿Me escuchan? Sí, maestra. Buena tarde, maestra. Ay, gracias. Entonces, Ya me había preocupado. Dije, creo que no funciona mi micro, pero gracias. Gracias por contestar. Esperemos que se encuentren muy bien. Mitch, ¿qué tal el día? ¿Cómo estuvo? Entretenido. Cerrando bien la semana. Sí. Súper bien. ¿Y el lunes van a hacer algo por el Día del Estudiante o no en tu escuela? ¿Qué día es el día del estudiante? Mándeme. ¿Qué día No es el día del sabías. estudiante? Ah, No, pues no sabías. Bueno, a nosotros nos dijeron, en prepa van a hacer ahí como unos eventos y torneos de básquetbol y de voleibol y de fútbol y no sé qué, por el Día del Estudiante. Entonces nos dijeron o sea, sí hay clases, creo que hasta las 10 de la mañana, y ya los demás ya es como los eventos y los torneos y demás. Entonces, pensé que era para todos, que el día de estudiante era parejo. creo que no, maestra. ¿No? Bueno, ni Dice modo. discriminación. Qué feo. A lo mejor a lo mejor es el día del estudiante de prepa. No, no lo sé. La verdad es que yo tampoco sabía, pero apenas nos avisaron. Amy, ¿cómo estás? Buena tarde. ¿Tampoco tienen día del estudiante ustedes? Hola maestra, bien, gracias. Me Pues da no, gusto. mi ¿No? escuela no No, me ha dicho. tampoco festeja. Ah, caray. No. Bueno, pues ni modo, ni modo. Oye, es que nada más es para los que estudian. Ah, pues No es cierto, no es cierto, no es cierto. No, es para los que festejan. La verdad es que yo ni sabía que ese era el día del estudiante, pero yo también pensé, bueno, pues, o sea, no les cae mal, ¿no? O sea, un día de relax no les cae mal. Perfecto. Dani, ¿cómo estás? Buena tarde. ¿Tampoco festejan en tu escuela el día del estudiante? ¿O sí? Quién sabe con Dani si festejen o no, pero ojalá que sí. Hola Natanael, ¿cómo estás? Buena tarde. ¿En tu escuela sí festejan esto del Día del Estudiante o nada más se lo inventaron acá? buenas tardes, maestra. Estoy bien terminando el día con sueño y ahí está el problema. No sé por qué nuestra prefecta quiere que solo los 4 grupos de tercero eh, tengamos un tipo torneo de fútbol o básquet, pero no sé si lo vaya a hacer o no. Así que Ok, bueno, pues ojalá que haya ese momento de relajación. Dani, no te preocupes, lo importante es que aquí estás y cualquier cosa, pues en el chat, por favor. Hola, Donovan, ¿cómo estás? ¿En tu escuela se iban a festejar el Día del Estudiante o no? Bien, maestra, no, este año no se festejó. No, pero se festejaba. Sí, el año antepasado sí lo festejaron. Ok, bueno, pues ya será para la próxima, para cuando estés en la prepa, vas a ver. Sara, ¿cómo estás? Buena tarde. ¿Van a festejar Hola, en tu maestra. escuela, Sara, o no? Pues no, maestra, la No, verdad es que tampoco. nunca festejaron el Día del Estudiante. Pues acá tampoco. Fíjate que a mí se me hizo raro, porque cuando dijeron que eso que el Día del Estudiante, yo hasta me quedé así, pero si nunca hemos festejado nada. Pero pues tal vez porque pues estamos regresando de la pandemia, no sé por qué, pero les dio por festejar. Bienvenido al festejo. Alexa, ¿cómo estás? Buena tarde. ¿Van a festejar en tu escuela esto del Día del Estudiante o tampoco? Quién sabe con Alexa si tampoco se festeje. Bueno, pues les digo, la verdad es que es bastante inusual en nuestro caso porque no lo habían hecho en otras ocasiones y bueno, pues bienvenido el festejo para los chavos. Entonces,
se agradece. Vamos a empezar el día de hoy con Historia Universal. Les voy a compartir este documento. Denme oportunidad de compartir este texto. Y Kemich, dime si ya estoy compartiendo con ustedes. Listo, maestra, ya está compartiendo. Perfecto. Bueno, pues entonces, fíjense. En este caso, Historia Universal, son 10 puntos que vamos a revisar, pero en realidad se van a ir reduciendo, porque algunos temas ya los revisamos en Historia de México, ahorita van a ver. En el caso de el número 1, pues no, tocamos algunas cuestiones, pero no de manera muy particular. Entonces, sí, esta parte de principios del siglo XVI al siglo XVIII, las demandas europeas, la necesidad de abrir nuevas rutas, esto ya lo habíamos visto, el descubrimiento de América, pero lo vamos a retomar. Renovación cultural, resistencia, humanismo, esto también le dimos ahí como una repasada, pero vamos a entrar en esto de manera también más específica. Las expediciones marítimas y las conquistas. Esto será como una parte que ya teníamos un poquito de conocimiento anterior por conquista de México, pero lo vamos a retomar. Expediciones marítimas, no es cierto, de mediados del siglo XVII al siglo XIX. Entonces, en este periodo de tiempo, pues aquí está la parte de la ilustración, la enciclopedia, absolutismo, independencia de las 13 colonias, Revolución Francesa, consecuencias de esta en América Latina y el Caribe, Revolución Industrial. Después continuamos con de mediados del siglo XIX a 1920 y aquí revisaremos nacionalismo, imperialismo, la parte del expansionismo, paz armada, Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles, consecuencias de la Primera Guerra Mundial, el mundo entre 1920 y 1960, este se llama el mundo entre guerras, este periodo, y revisaremos aparte del socialismo, nacionalsocialismo, fascismo, todos los gobiernos totalitarios. La pobreza en el mundo, avances científicos y tecnológicos y su impacto en la sociedad. Segunda Guerra Mundial, causas y consecuencias, etapas. En décadas recientes, características de los bloques capitalista, socialista, contrastes sociales y económicos, la parte de la globalización que ya creo que en algún momento yo les había preguntado si sabían qué era esto de la globalización, del neoliberalismo, etcétera. Bueno, pues aquí lo vamos a abordar. El conflicto del Golfo Pérsico y aquí es donde empieza los temas que nosotros ya revisamos y que no tiene caso que nos detengamos mucho, tal vez les pasaré la presentación, pero no nos vamos a detener mucho tiempo en esto. Culturas prehispánicas, conformación de la Nueva España, Mesoamérica, virreinato, instituciones eclesiásticas como la Inquisición, Nueva España, absolutismo, y nuevamente la parte de la Nueva España y crecimiento, consumación de la independencia, Revolución Mexicana, que estos temas ya los vimos en Historia de México, pero bueno, vienen aquí planteados. Ya nada más haremos así como un repaso muy breve. Intervención francesa, Segundo Imperio, también ya lo revisamos. Reforma liberal, también ya vimos la parte. ¿Alguien tiene? Creo que eres tú, Natanael, ¿Qué? el que tiene... ¿Qué? El que tiene abierto el micrófono, ¿eres tú, Natanael? No sé. No, maestro, yo lo tengo cerrado. ¿No? ¿Quién es el que tiene abierto su micrófono? Ay, gracias, Natanael. No sé, alguien, si me apoyan con el micrófono, lo pueden apagar, ya que vayan a participar, lo activan. Gracias. El porfiriato, la parte de la Revolución Mexicana, Constitución del 17, Guerra Cristera, caudillismo,
Acá otra vez pues se retoma la parte de la Segunda Guerra Mundial, pero en su impacto en México, la parte de la globalización, neoliberalismo, tratado de libre comercio, reforma electoral y movimientos sociales de los años 60. Entonces, ¿cómo ven ustedes? Algunos temas ya fueron abordados en Historia de México y nos vamos a enfocar a los que no hemos revisado. Entonces, pues vamos a empezar con Historia Universal. Con este tema de Historia Universal, ¿qué tal andas, Kemich? Cuéntanos. ¿Eres bueno para la Historia Universal? ¿Soy sincero? Soy muy malo para toda la materia de historia. Ok, las historias nacionales e internacionales, no me pregunten, ok. Bueno, pero les voy a decir algo. Yo estaba platicando el día de ayer con mis alumnos de sexto semestre de bachillerato. Ya este semestre terminan y se van a la universidad. Están presentando, de hecho, el fin de semana pasado. Muchos de ellos presentaron su examen para UNAM. Entonces, yo les decía, cuando hay asignaturas que a lo mejor pues te cuesta mucho trabajo, pero que sabes que forman parte de tu carga horaria, de tu matrícula, vaya, no las puedes evitar, ¿no? Y ahorita que dijo que pues es que todas las historias me cuestan trabajo. Sí, algunos nos cuestan más trabajo las matemáticas, por ejemplo. Yo les decía, cuando iba a entrar a la universidad, pues también tenía que hacer mi examen, porque pues no fui ni a CCHs, ni a prepas, ni a demás escuelas que tuvieran pase directo. Entonces, pues tuve que hacer mi examen. Y la parte de las matemáticas me costaba mucho. De hecho, en la preparatoria, ya en el último semestre, pues había pues estas materias de cálculo y geometría analítica y demás. Y yo la verdad es que no era muy buena para eso. Pero me iba a la biblioteca. Entonces, todas las tardes, terminando la escuela, me iba a la casa, comía, descansaba un ratito y me iba a la biblioteca a estudiar, porque pues de lo que yo les estoy contando, todavía el internet pues no llegaba a mi vida, ¿no? Todavía no había esta posibilidad de trabajar en tu casa con tu computadora y conectarte, ¿no? Entonces, pues estaba en las bibliotecas. Así que, pues yo me iba a las bibliotecas y yo estudiaba en una preparatoria que tenía sistema UNAM, pero no pertenecía a la UNAM. Entonces, nos calificaban con MB, B, S y NA. Entonces, yo nunca aspiré en matemáticas a sacar MB, la verdad. Me conformaba con la B, porque yo sabía que necesitaba un buen promedio para poder aplicar mi examen a la universidad. Entonces, pues sí, me esforzaba y me iba a estudiar. Y funcionó, porque saqué B en geometría analítica y en las otras materias, y cuando apliqué para la universidad, apliqué para la UNAM y apliqué para la Autónoma Metropolitana. Entonces, en las dos me quedé. Así que, pues yo me di cuenta que tenía que ver con la constancia, tenía que ver con la disciplina, que tenía que ver con qué tanto me estaba enfocando en lo que quería hacer. Porque pues distractores siempre ha habido, no crean que nada más el teléfono celular ahorita es un distractor, ¿no? Siempre ha habido muchos distractores. Entonces, creo que si yo pudiera decirles algo, es recomendarles desde mi experiencia de haber presentado un examen para ingresar a una escuela pública donde millones en este momento de jóvenes hacen sus exámenes. Es enfocarse, es estudiar de verdad, o sea, no hacer como que estudias, sino de verdad estudiar. Entonces, no para justificar tu curso o la escuela o que ya terminaste, no, sino para ti. O sea, realmente nosotros podemos engañar a los demás y decirles, no, yo sí estoy estudiando, no día y noche. No,
tú sabes lo que estás haciendo y lo que no estás haciendo. Entonces, al final, pues no es que te regañen o que te digan por qué no haces los ejercicios o por qué no estudias. No, 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 o sea, es para ti, es lo que tú quieres. Y que es, cuando sabes lo que quieres, es mucho más fácil que tomes una decisión. Cuando no sabes lo que quieres, bueno, pues lo que llegue es bueno, ¿no? Pero si tú ya sabes lo que quieres, si tú ya tienes, estás diseñando este plan, ustedes son muy jovencitos, pero si ya se están trazando un plan de vida, pues entonces vayan de a poquito, vayan enfocándose en cumplir una meta, una meta, una meta, porque cuando se den cuenta y volteen, se van a darse cuenta que todo el camino que ustedes han llevado ha constado de diversos pasos, ¿no? Entonces, pues todos estos son pasos en los que ustedes están trabajando para poder concluir, y yo creo que de una manera muy provechosa, exitosa. Y el hecho de que no se queden en la escuela o en la opción que ustedes querían, eso no quiere decir que no hayan tenido éxito. No, eso quiere decir que tienen otras posibilidades, entonces hay que explorarlas. Pero al menos en esta, que cuando ustedes lleguen al día de su examen y digan, pues yo estoy aquí y no vengo a ver si puedo, sino porque puedo vengo, ¿no? Entonces, a dar lo mejor, porque yo creo que todos nosotros siempre damos lo mejor que podemos. Entonces, yo les deseo que se enfoquen mucho. Pues ya que nos dijo que Michel no es muy bueno, y a lo mejor habrá quienes sí, vamos a ver cómo empezamos con la parte del contexto mundial en el caso de la historia universal. Pues aquí yo lo que quiero decirles, recordarles, porque ya era algo que habíamos revisado, es que ya en el siglo XII los europeos necesitaban aquellos bienes, mercancías, productos que ellos no podían producir, y entonces tenían que buscarlos en otros lugares. Es el caso de Asia. Y entonces en esta ruta de la seda, en estos lugares a los que llegaron los europeos tras las conquistas, bueno, pues buscaban la seda, la cerámica, marfiles, perfumería, armas, orfebrería, especias para sazonar la comida y conservar los alimentos. Entonces, punto número 1 es, los europeos estaban en busca de este tipo de bienes que necesitaban para poder ser consumidos, pero también para ser vendidos en otros lugares que ya habían conquistado. Los productos que se transportaban, pues iban de África, de India, de China, hasta en las ciudades europeas. Entonces, pensemos en las ciudades más importantes de esta época: Constantinopla, Venecia, Pisa, Génova. Entonces, estos se convirtieron en los centros de distribución de mercancías más importantes, porque de aquí se iban a distribuir a toda Europa. Entonces, durante esta época, vamos a ver, cuando digo esta época, estoy refiriéndome al siglo XII aproximadamente. Entonces, estamos que el comercio de seda, de especies, tenía, esto no quiere decir que en Europa no existieran especies, no, también los europeos tenían sus propios productos, como la albahaca, el romero, la salvia, el laurel, el anís, el eneldo, el hinojo, el enebro, la mostaza, el ajonjolí, el azafrán, etcétera. Pero, pues bueno, Asia siempre fue un continente que proveyó de especias y de productos muy interesantes para los europeos. Entonces, pues esta parte de querer buscar estos productos y de tener el monopolio del comercio, es decir, de yo apropiarme de los productos, pero también del mercado, era muy importante para estos imperios. Entonces, pues acuérdense que la única manera de llegar a estos lugares lejanos, pues era a través del mar. La vía marítima era la única que existía. Así que, bueno, pues construyeron
carabelas, que eran como los barcos más fuertes de la época, y pues ocuparon también instrumentos de medición que les servían para poder calcular las distancias y ubicarse en el mar, como las brújulas, astrolabio, la elaboración de planos y de mapas, pues era su especialidad de estos marinos. Entonces, esta ruta de la seda, la ruta del norte, se encargaba del transporte de la seda y partía desde China, que cruzaba los territorios de Asia Central, hasta Europa, en Constantinopla. Y las especies seguían una ruta distinta. Estas provenían de la India y se transportaban por el Océano Índico, llegaban por el Mar Rojo a las ciudades del Cairo y Alejandría, entonces, esto en Egipto. Entonces, bueno, pues estamos hablando de las rutas de estas, ya sea de la seda o ya sea de las especies. Entonces, ambas rutas eran muy peleadas, tanto por los turcos, el imperio turco que tenía el monopolio de esa parte, como por los europeos, ya sea españoles, ya sea italianos, ya sea ingleses, ya sea franceses, todos ellos se disputaban estas rutas comerciales. Entonces, aquí vemos en esta primera parte cómo el comercio se va a convertir en una de las fuentes de riquezas más grandes para estos imperios europeos. Entonces, pues la actividad financiera se basaba en el comercio. Y una clase social que se va a desarrollar será la burguesía. Eso con respecto entonces a la parte del comercio. En el caso de cómo se van a apoyar estos comerciantes o esta clase naciente que será la burguesía, pues va a tener un sustento. Este sustento ideológico va a ser el Renacimiento. Y recuerden que el Renacimiento fue una etapa de transición entre la Edad Media y la época moderna. Vamos a ver cómo en Europa va a surgir este movimiento llamado Renacimiento, y sus principales características pues fueron, uno, el humanismo, que esta fue una tendencia que quería revalorar todas las ideas del pasado y entonces en el presente retomar las glorias de las antiguas civilizaciones como la griega y la romana. También esta parte del espíritu grecolatino iba a inspirar a los autores de esta época, de la época del Renacimiento. También otra característica del Renacimiento fue la actitud racionalista y científica. La visión que tenían estos hombres del Renacimiento, bueno, pues no se parecía a la visión de la Edad Media, que estaba más basada en conocimientos religiosos. Entonces, aquí en el Renacimiento se van a dejar de lado estas creencias en Dios y van a retomar la razón. La ciencia y la razón van a sustituir a los pensamientos religiosos. El gusto por el arte y por aquellas expresiones artísticas y estéticas, pues va a ser también un rasgo característico del Renacimiento. Si nosotros pensamos en las figuras del Renacimiento más representativas, estamos hablando de arte, bueno, pues definitivamente tendremos que hacer mención de Miguel Ángel Buonarroti, Rafael Sanzio y Leonardo da Vinci. Estos van a ser grandes representantes de el arte de la época. Bueno, sabemos que en el caso de Miguel Ángel, pues de él destacan la decoración de la bóveda de la Capilla Sixtina, es esta parte de el David, que también es obra de Miguel Ángel. Da Vinci, bueno, pues un famoso pintor, escultor, arquitecto, ingeniero, científico, y una de sus obras representativas será la Gioconda, conocida como la Mona Lisa. En el caso de la literatura, pues también vamos a ver en Italia a Francisco Petrarca, Giovanni Boccaccio, en España a Miguel de Cervantes Saavedra y en Francia Miguel de Montaigne. En el caso de Inglaterra, pues uno de sus principales representantes será William Shakespeare. Entonces, fíjense cómo todos estos personajes que ser. No sé, Amy, yo creo que tú habías escuchado a todos estos, ¿verdad? Yo sí.
Pues sí, porque son mundialmente conocidos. Entonces, pues ya nada más hay que contextualizarlos y decir que todas estas fueron figuras representativas del Renacimiento. Y entonces, en el caso del descubrimiento de América, tiene que ver precisamente con la circunnavegación de estos océanos que representaban todo un enigma, porque hasta esa época pues no se conocía América, pero pues estaban llevando a cabo las expediciones, los viajes de exploración, y fue de esta manera como se va a descubrir un nuevo continente. Se va a desarrollar una competencia entre imperios para dominar, ¿no? Una vez descubierto el nuevo continente, bueno, pues entonces estos grandes imperios se van a dar a la tarea de colonizarlos, y posteriormente la parte de la conquista, descubrimiento, conquista y colonización de estos nuevos territorios, pues va a traer como consecuencia que los imperios que han colonizado estos territorios en América cada vez se enriquezcan más, precisamente producto de la explotación de los recursos de estos nuevas tierras que encontraron en América. Entonces, bueno, pues ahí tenemos esta parte. Las expediciones marítimas, conquistas, en el caso de África, India, Indonesia y América, tenemos bastante información nosotros, que fuimos precisamente una colonia de los españoles, y que bueno, pues sabemos que después de que cae México Tenochtitlan, el imperio mexica, bueno, pues entonces va a iniciar la época colonial en nuestro país. Y pues van a cambiar todas las formas que se conocían hasta ese momento, desde el gobierno, la organización social, la lengua, la religión, las costumbres, pues una transformación completa. Entonces, los imperios más importantes, los imperios coloniales más importantes, fueron España, Portugal, Inglaterra y Francia. Estamos hablando, por ejemplo, ya del siglo XV. La explotación de estas colonias, pues, tuvo consecuencias muy lamentables. Una de las más importantes fue la disminución alarmante de la población indígena en América. Acuérdense que cuando llegaron los españoles, bueno, pues estos trajeron consigo, pues no solamente las armas y con los elementos que podían matar a los indígenas, sino también las enfermedades. Entonces, las enfermedades como la viruela, que pues no se conocía en América, y pues claro, empezaban la epidemia de viruela, que mató a casi el 80% de la población indígena, murió a consecuencia de las invasiones españolas. La mayor parte por enfermedad, por contagios de viruela, y la otra parte, bueno, pues porque se encargaban de matarlos, ¿no? Entonces, con armas de fuego. Entonces, pues esta sería una de las consecuencias más lamentables. El tráfico de esclavos, que fue otra de las consecuencias de la colonización, para poder desarrollar las industrias que los españoles querían implementar en América, como la minería. Pues había que construir todo lo que se necesitara, y pues la mano de obra indígena pues era importante, pero era insuficiente porque ya habían matado casi a todos los indígenas. Entonces pues tenían que traer mano de obra, y esta mano de obra la trajeron de África. Y los esclavos entonces se convirtieron en un recurso que ocuparon los europeos, específicamente los españoles, para conquistar y acrecentar pues su poderío. Posteriormente pues se va a dar el mestizaje. Nosotros somos productos de este mestizaje, y pues ya sea las castas, los españoles peninsulares y los criollos y los indígenas, entre ellos, y después la población originaria de África, pues van a dar origen a las castas. Entonces aquí vamos a ver cómo la población va a tener diferentes formas de organizarse. Vamos a ver también que
se van a dar diferentes expediciones. En el siglo XVI, estos navegantes europeos, pues ya eran unos expertos en el uso de los instrumentos de navegación y pues ya dominaban totalmente estas rutas marítimas, ¿no? El pionero fue Enrique el Navegante, quien desde Portugal impulsó a partir de 1415 las expediciones marítimas hacia África. Entonces, África va a ser el último continente en ser conquistado, ¿no? Ya se conocía África, pero a manera de apropiarse de los territorios, África va a ser el último de los continentes que va a ser conquistado y colonizado por los europeos. Después, bueno, pues tenemos que Cristóbal Colón en América va a ser el descubridor de América en 1492 y después Vasco de Gama va a conectar a Europa con la India en 1498. Fernando de Magallanes, que fue el que lideró la expedición que va a llevar a Juan Sebastián Elcano a circunnavegar por primera vez todo el planeta. Y entonces en este recorrido de 1519 a 1522, pues le va a dar la vuelta ahora sí que la vuelta al mundo, ¿no? A inicios del siglo XVII también se llegó a este continente que posteriormente se conoció como Australia y solamente quedaban como algunos territorios por descubrir por parte de los europeos. Es el caso de la Polinesia, que queda ya, son unas islas muy, muy pequeñitas, la Polinesia, la Micronesia, todas estas islitas que van a estar cerca de Australia en el Océano Pacífico y posteriormente ya hasta el siglo XVIII se van a ir descubriendo y colonizando. Y pues esto será entonces la forma en que los europeos van a ir descubriendo, colonizando y apropiándose de los territorios de África, de América, del Océano Pacífico, de Australia, pues precisamente para poder enriquecerse. En esta época el patrón oro era el que estaba vigente, entonces el imperio que tuviera más oro pues era el imperio más rico, así que les interesaba mucho apropiarse de nuevos territorios y obtener riquezas. Entonces así nos damos cuenta que se va a ir desarrollando este espíritu imperial de estas naciones. Llegamos ya a mediados del siglo XVII, entre el siglo XVII al siglo XIX, y vamos a ver cómo estas ideas, el sustento del desarrollo de los imperios, va a ser la Ilustración. Entonces, existía una forma de gobierno que imperaba en Europa, que eran las monarquías. Entonces, los reyes eran los que tenían el poder y el control sobre su territorio y sobre los territorios que descubrían estos navegantes. Entonces, bueno, pues la Ilustración fue una etapa en el desarrollo del pensamiento moderno y su fundamento principal era defender la razón. La razón era la fuente del conocimiento. Por eso es que consideraban que el razonamiento humano era lo más importante para poder desarrollar en el mundo los inventos, los descubrimientos. Fue una época muy importante porque favoreció esto. Sí se desarrollaron nuevas herramientas, por ejemplo, en el área marítima o la máquina de vapor o el automóvil o lo que fuera este tipo de invenciones, pues tenían un impacto muy importante en la sociedad. Y esto entonces pensaban que era producto de la razón humana. No era providencia divina, esto no tenía que ver con Dios, ¿no? Tenía que ver con el hombre y su razón. Entonces la Ilustración va a ser un movimiento muy importante porque va a generar este conocimiento basado en la razón. Por eso es que se pensaba que la Edad Media era una edad oscurantista.
porque no tuvo grandes descubrimientos en el área de la ciencia o descubrimientos de otros territorios. Entonces, sí se empezaban a desarrollar este tipo de descubrimientos. Entonces, esto era como la luz que venía a iluminar la época oscura. Por eso, ilustrar es sinónimo de iluminar. A esta época se le conoció como el siglo de las luces. Entonces, estamos hablando de que ya el siglo XVIII es uno de los episodios, o por uno de los episodios más importantes, porque se van a dar estos cambios y estas transformaciones muy importantes en la humanidad, que va a ser precisamente los inventos que van a favorecer a aquellos países que, bueno, pues tienen la posibilidad de crearlos y de generarlos, la riqueza para poder invertir y para poder crear este tipo de inventos. Entonces, la Ilustración inicia en 1688, cuando inicia la monarquía constitucional de Guillermo II de Orange, y en 1723 con el reinado de Luis XV. Ya al final del siglo XVII va a ser una época de cambios políticos en Europa, pues Francia e Inglaterra estaban en pleno crecimiento, mientras España y Portugal entraron en una época de decadencia. Y esto tiene que ver precisamente porque empiezan las colonias españolas y portuguesas a lograr su independencia. Entonces, pues aquí vamos a ver cómo estos dos imperios empiezan a mermar en el poder que tenían los otros imperios. De 1723 a 1750 es el periodo de la consolidación de la Ilustración. Y durante esta época se va a publicar este documento que se conoció como la Enciclopedia Francesa, que no era un documento menor, no, eran volúmenes, tomos, en donde ahí se concentraba el conocimiento de los seres humanos que estaban realizando y que se estaban llevando a cabo y que estaban transformando la mente de los ciudadanos de esta época. Entonces, aquí va a comenzar el despotismo ilustrado. La enciclopedia durante la Ilustración, vamos a ver que entre 1751 y 1772 se va a editar en París, Francia, lo que se llamó la enciclopedia. ¿Quiénes fueron los editores de la enciclopedia? Diderot y D'Alembert. Ellos van a ser entonces quienes se van a encargar de compilar todos los conocimientos que están revolucionando a la ciencia en ese momento, ¿no? Pero no solamente en el área de las ciencias naturales, ¿no? Sino también en el área de las ciencias sociales. Entonces, vamos a ver que lo mismo los químicos, los físicos, los matemáticos, pero también los historiadores, pero también los politólogos, pero también los arqueólogos, todos ellos están produciendo una gran cantidad de conocimientos y estos conocimientos entonces se van a ir agrupando en la enciclopedia. Y entonces esta obra va a tener como objetivo transmitir las ideas de la Ilustración. Vamos a ver cómo Rousseau, Voltaire, Duclos, Holbach, Quesnay, Turgot, Toussaint van a ser colaboradores en la creación de la enciclopedia para poder poner en marcha pues estos conocimientos, ¿no? Y estos conocimientos pues se van a difundir al mundo entero, no se van a quedar solamente en Francia, pero aquí es donde van a nacer. La enciclopedia entonces tiene su origen en Francia. ¿Quiénes fueron los principales autores? Bueno, pues está Diderot, que dirigió y redactó la enciclopedia junto con D'Alembert hasta 1772. En el caso de D'Alembert, escribió artículos sobre matemáticas y literatura. Jean-Jacques Montesquieu es Charles Louis de Secondat, barón de Montesquieu. Él pues va a estudiar derecho y pues todos sus escritos tienen que ver precisamente con esta área del conocimiento, con el derecho. Voltaire, otro estudioso de la época, y bueno, pues también va a participar en la creación de la enciclopedia.
Jean-Jacques Rousseau, escritor, filósofo, músico, y sus ideas pues van a influir muy importantemente en la Revolución Francesa. Y ya para la ilustración, bueno, pues tenemos que aquí este periodo de la historia pues va a ser tan importante porque se van a imponer nuevos valores. Va a predominar el amor por la ciencia, la tolerancia, la felicidad material, y hay algo muy importante que además va a ser muy peligroso. Se van a oponer a la monarquía absoluta y a la religión. Cuando digo religión me refiero al catolicismo. En el siglo XVII, el espíritu científico ya permeó en todos los campos del conocimiento, la ciencia, la filosofía, el arte, la política, la religión, etcétera. Entonces, esta parte de la historia de la humanidad, que es la ilustración, va a ser muy, muy importante porque los cambios que se avecinan van a ser también muy contundentes. Donovan, ¿cómo vamos hasta aquí? Sara, ¿cómo vamos hasta aquí? Bien, maestra. Ok, eso espero, porque después tenemos 2 ejercicios, así que bien atentos. En el caso del absolutismo europeo, la reorganización administrativa de los imperios, vamos a ver que durante esta etapa, las principales monarquías que gobernaron durante la Edad Moderna estará la monarquía inglesa, y la monarquía inglesa lo que hizo fue limitar el absolutismo de sus soberanos al darle la participación al pueblo mediante el parlamento. Es decir, había una monarquía parlamentaria, una monarquía que se guiaba por una constitución. Y vamos a ver cómo su mayor apogeo estuvo con la reina Isabel I. En el caso de la monarquía francesa, también tuvo a su mayor exponente con Luis XIV. Va a ser uno de los monarcas más importantes porque pues se convirtió en un monarca en donde los poderes solamente estaban en él, y él sí no permitía que nadie más interviniera, ¿no? Entonces, su frase, el Estado soy yo, le pertenece a Luis XIV. Y la monarquía española, que nació en 1469 con la unión de 2 reinos, el reino de Aragón y el reino de Castilla. Se van a unir estos 2 personajes en matrimonio, Fernando e Isabel, y ellos van a ser los reyes católicos. Finalmente, pues Carlos I fue también uno de los representantes más importantes de la monarquía española. En el caso de la independencia de las 13 colonias de Norteamérica, también vamos a ver que estos cambios que se están suscitando en Europa, pues van a tener impacto en América. Y es el caso de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, que fue un conflicto que enfrentó a las 13 colonias británicas en América del Norte con Gran Bretaña entre 1775 y 1783, y bueno, pues esto va a finalizar con la firma del Tratado de París. Pero bueno, ¿qué detonó esta guerra? Vamos a ver los principales aspectos. Primero, las medidas que impuso Gran Bretaña a los colonos, pues eran realmente ya en los últimos años, pues ya eran bastante excesivas. Así como pasó en la Nueva España, que cada vez eran mucho más altos los impuestos, bueno, pues esto también pasó. Gran Bretaña también hizo lo mismo al aumentar los impuestos a los colonos. Otro aspecto fue la consolidación política, social, económica que los colonos lograron por las libertades que la corona les había otorgado inicialmente. Entonces, bueno, pues al principio les permitieron vivir de una manera mucho más libre y posteriormente fueron limitando sus libertades.
Otro aspecto fue la influencia de las ideas de ilustración. Recuerden que este movimiento de la ilustración va a impactar a muchos, va a impactar para que se desarrollen otros movimientos, como fue el caso de la independencia de las colonias de América, en el caso nuestro, la independencia de nuestro país, pero también la independencia de estas 13 colonias en Estados Unidos. Y entonces, bueno, pues se van a enfrentar los colonos que habitaban esta región contra la corona inglesa. Y finalmente, bueno, pues vamos a ver cómo después de la Guerra de los 7 años que pelearon de 1756 a 1763, el Reino Unido y Francia, bueno, pues ellos querían expandir sus colonias en América e India. Gran Bretaña estaba bastante mermada por la guerra que tenía, esta guerra de los 7 años con Francia, pues entonces pues no estaba poniendo mucha atención. Recuerden que lo mismo pasó con España. España estaba teniendo una invasión por parte de Francia y entonces, bueno, pues cuando llega José Bonaparte a convertirse en el rey de España, que era precisamente la imposición de Napoleón Bonaparte, porque era su primo, bueno, pues entonces esto también le estaba pasando a el Reino Unido. Ellos también tenían una guerra con Francia y entonces pues estaban descuidando sus colonias. Y bueno, pues aquí tenemos que el rey Jorge va a elevar los impuestos de estas colonias y esto pues ocasionó malestar en la población, hubo manifestaciones y pues los colonos no estaban nada contentos con este aumento de impuestos. También se crearon leyes que eran intolerables, donde no nada más los impuestos tal vez la tierra o esto, sino más bien a los productos básicos, como el azúcar, el té, el papel, el tabaco, que en ese momento pues eran considerados como artículos de primera necesidad. Las compañías mercantiles inglesas recibieron una condonación de sus impuestos, es decir, les permitieron que no los pagaran, mientras que a los colonos se los estaban elevando. Entonces, fíjense cómo esto era a los colonos norteamericanos les parecía inconcebible, mientras que a las compañías no les estaban cobrando impuestos, pues a los colonos les cobraban cada vez más, pues no estaban de acuerdo. Se impuso la ley de acuartelamiento, donde los regimientos militares británicos se asentaron en estas colonias y los habitantes, aparte, tenían que alimentarlos y hospedarlos a los soldados británicos. Entonces, no, imagínense cómo estaban los colonos. No existía representación en las colonias en el Parlamento británico. Esto, recuerden, también pasó en el caso de la Nueva España. No había representación de la población originaria de la Nueva España o en la corona española. Y lo mismo pasaba en Norteamérica. Un gobernador designado por Gran Bretaña dirigía cada colonia, sin posibilidad de que los americanos tuvieran participación. Entonces, el gobierno estaba totalmente controlado por la corona británica. Mientras tanto, bueno, pues estas ideas de ilustración van a empezar a expandirse. Recuerden que así como en la Nueva España, pues también en el caso de las 13 colonias, hubo quienes pudieron estudiar en Europa y bueno, pues ya cuando regresaron a su lugar de origen, traían consigo todas estas ideas de la ilustración. ¿Cuáles eran las 13 colonias? Virginia, Massachusetts, New Hampshire, Maryland, Connecticut, Rhode Island, Delaware, Carolina del Norte, bueno, las 2 Carolinas del Norte y del Sur, Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania, Georgia. Estas eran las 13 colonias que en ese momento pues estaban levantándose en contra de la corona británica. Y bueno, pues los colonos se van a manifestar
En 1768, un grupo de trabajadores van a ser masacrados por los soldados británicos en Boston durante una protesta, y esto obviamente pues causó mucho enojo a los colonos norteamericanos. Algunos de los eventos más importantes de esta guerra de independencia fueron el motín del té en Boston en 1773, en donde los colonos, bueno, pues como medida reaccionaria lanzaron al mar 46 toneladas de té como acto de protesta contra la corona británica, y esto se considera el inicio de la guerra. Bueno, había estas compañías que llevaban en los barcos estos cargamentos del té, pues realmente la pérdida de estas toneladas, pues realmente causó una gran pérdida económica. Entonces, este hecho va a ser considerado el inicio de la guerra, el motín de té en Boston. Sí, Alban, claro que sí. Adelante. Después seguimos con el primer Congreso Continental en Filadelfia, 1774. Aquí los representantes de las colonias van a lanzar una declaración de derechos y van a cerrar el comercio con los ingleses. Fíjense, en este primer Congreso, lo que van a hacer los colonos estadounidenses va a ser totalmente eliminar el comercio con los ingleses, y esto no podían permitirlo los ingleses porque el mercado norteamericano pues era muy grande. Entonces pues ellos llevaban precisamente sus productos para venderlos en sus colonias. En el segundo Congreso Continental de Filadelfia, 1775, los colonos que eran llamados patriotas van a pedir ayuda a Francia. Y entonces va a comenzar a circular documentos donde se empieza a sugerir la independencia. Francia tiene intereses en lograr la independencia, porque entonces consideran pueden intervenir en estos territorios. Y finalmente la Declaración de la Independencia, el 4 de julio de 1776. Los padres fundadores van a promulgar un documento en donde se van a unificar las 13 colonias de los Estados Unidos de América y se van a separar de la Gran Bretaña. Y los representantes que firmaron fueron John Adams, Benjamin Franklin, Alexander Hamilton, Thomas Jefferson, John Jay, James Madison y George Washington. Finalmente, ya en la batalla de Saratoga, 1776, los británicos van a ser derrotados por los patriotas en Nueva York, y a partir de este hecho, Francia, España y Holanda van a decidir apoyar la independencia de esas 13 colonias. Hubo una liga de neutralidad armada, 1780, en donde Rusia, el Imperio Otomano, Prusia, Suecia, Dinamarca y Noruega se van a declarar neutrales, y entonces Inglaterra se va a quedar sin aliados, pues no le va a quedar más remedio que aceptar la derrota. En el Tratado de París, en 1783, se va a firmar un tratado entre Inglaterra y el recién declarado Estados Unidos de América, donde se reconoce a este como un estado independiente. Y bueno, ¿qué trajo la independencia de estas 13 colonias? Un gobierno democrático, y George Washington fue nombrado el primer presidente de esta nueva nación. El fin del Imperio Británico en América del Norte, va a iniciar el comercio neutral entre Europa y Estados Unidos. Ya no era entre Inglaterra y Europa, ¿no? Ahora ya Estados Unidos como una nación independiente. Se va a instaurar en el continente americano el primer gobierno democrático, que se dividió en 3 poderes y estaba regido por una constitución que obviamente tenía una inspiración en los ideales de la Ilustración. También, bueno, pues la influencia, podemos identificar la influencia en las revoluciones burguesas, incluyendo la Revolución Francesa. Y finalmente, bueno, pues la propagación de estas guerras de independencia en América Latina, porque estamos hablando de 1783, donde se va a firmar este Tratado de Paz. Entonces,
no sé. Alban, ¿ya regresaste del baño? Cuéntame. Creo que todavía no regresa Alban. Alexa, ¿qué similitudes encuentras entre la guerra de independencia de México y la guerra de independencia de esas 13 colonias de Norteamérica? Vale, ¿tú qué similitudes encuentras entre ambas naciones? Uriel, ¿qué similitudes encuentras entre ambas guerras de independencia? Sara, ¿qué similitudes encuentras entre ambas guerras de independencia? ¿Qué, Mitch? ¿Qué similitudes encuentras entre ambas guerras de independencia? Estoy tratando de analizar. Natanael, ¿encuentras similitudes entre la guerra de independencia de México y la de Estados Unidos, de las 13 colonias? Donovan, ¿encuentras similitudes? No estoy muy seguro, pero creo, no estoy muy seguro que fue como, las dos fueron contra Francia, creo, o Europa. Ok, tenemos entonces dos imperios diferentes porque ¿quién era el imperio que dominaba las 13 colonias? ¿De qué imperio se independizaron? Del Imperio Británico. Ajá, del Imperio Británico. Y entonces, en el caso de México, de nuestra nación, antes de que existiera la nación como tal, la Nueva España, se va a independizar de España. Dos naciones europeas, ambos gobernados por un imperio europeo. Entonces, estas guerras se van a dar en contra para liberarse del dominio de estos dos imperios europeos, que además imperios muy, muy importantes. El Imperio Británico más poderoso y más importante que el Imperio Español, pero bueno, al fin imperios. Entonces, ahí tenemos una de estas similitudes. ¿Encuentras otra similitud, Alban, entre estas dos guerras de independencia? En las causas, por ejemplo. Pues las dos fue la opresión que causaban al pueblo. Así es, totalmente de acuerdo. Las dos guerras pues tenían como origen esta parte de la explotación, ¿no? Que habían recibido por parte de los imperios que los tenían sometidos. Entonces los pueblos, estos pueblos vivían sometidos a una explotación de muchos años y cada vez mayor, ¿no? Porque los impuestos iban aumentando y entonces los tenían definitivamente viviendo en la miseria. Bien, pues vamos con la Revolución Francesa. Y en el caso de la Revolución Francesa, que esta es otra de las revoluciones burguesas, así se llamó, esta se desarrolló en un periodo de 10 años, de 1789 a 1799. Y entonces, esta tiene que ver precisamente con el antiguo régimen, el absolutismo, así se llamó, el nombre de antiguo régimen, identifíquenlo por favor con absolutismo. Y entonces estalla la Revolución Francesa. Esto ocurre mientras gobernaba Luis XVI. Y bueno, pues tenían obviamente las cortes europeas donde vivían los palacios en donde vivían estos monarcas, en este caso pues Francia, Versalles. Vivían con todos los lujos imaginados y el pueblo
pues no vivía de la misma manera, ¿no? En el caso de Luis XVI va a ocupar el trono de Francia, donde existía una gran crisis económica que su abuelo, que fue el rey anterior, Luis XV, pues había dejado de herencia, ¿no? Entonces, bueno, ya Luis XVI, que le toca gobernar durante esta etapa de la Revolución Francesa, van a buscar designar a ministros que puedan ayudar a salir de estas graves crisis económicas. La verdad es que pues no, los ministros van a presentar sus proyectos para poder hacer que Francia pueda disminuir los gastos de la corte, pero pues no, o sea, todos les decían, pues es que ya no hagan tantas fiestas, ¿no? No gasten tanto en fiestas en derrochar, en comprar y joyas y vestidos y zapatos los lujos que se daban, porque eso pues tiene sumido a Francia en grave crisis económica. Y bueno, pues no se puede vivir en un país donde se gasta tanto, ¿no? Y entonces, pues las causas de la Revolución Francesa fueron económicas. Se refiere al aumento de las crisis financieras que padecía el país, porque recuerden que el dinero que hay en una nación se obtiene de los impuestos que pagamos, en este caso, pues los contribuyentes, ¿no? En esta época, pues no eran contribuyentes, pero pues sí eran los súbditos, ¿no? Del rey. Entonces, pues los súbditos del rey tenían que pagar sus impuestos. Entonces, si no pagaban, pues de dónde iba a salir el dinero. Y siempre había manera de que pagaran. El problema no era que no pagaran, sino que se gastaban todo el dinero en, pues en lujos innecesarios. En las causas políticas, el mal gobierno de los monarcas, en este caso, pues del monarca francés. También había causas sociales, la división de la sociedad estaba dada en 3 estados. Y bueno, pues el tercer estado, que era el pueblo llano, era el que la pasaba más terrible, ¿no? Porque los otros 2 estados, pues estaban los comerciantes, los profesionistas que tenían una vida más decorosa. Y bueno, pues el monarca y toda su corte, la nobleza, pues ellos sí se la pasaban bien padre. Y en el caso de las causas ideológicas, pues aquí también tenemos la influencia de la Ilustración, de los enciclopedistas durante el siglo XVIII. Y bueno, en el caso del absolutismo, fue una forma de gobierno que le daba a los reyes todo el poder político, legal y económico. Entonces, nadie podía contradecir al rey, porque además el rey tenía el derecho divino, ¿no? Había sido elegido por Dios y nadie podía cuestionar, ¿no? Ni su elección de por qué Dios lo escogió a él, ni cuáles eran las decisiones que tomaba. Entonces, pues imagínense, viviendo en esta época absolutista, realmente no había mucho margen para que ninguna institución pudiera hacer algo en favor de los menos favorecidos. Las desigualdades del régimen feudal. Apenas se estima que de los 23 millones de habitantes de Francia en esta época, solamente 300,000 pertenecían a las clases privilegiadas o eran aristócratas o formaban parte del clero. Fíjense, 300,000 de 23 millones de población. Entonces, la gran masa restante era el pueblo llano. Entonces, más de 22 millones y medio de población vivía en la pobreza. ¿Qué pobreza? Miseria. Entonces, la miseria y la marginación del pueblo llano, estas condiciones de vida, pues paupérrimas, tenían hambre, marginación, enfermedades, el trabajo esclavizante, no había ninguna posibilidad de que cambiara su forma de vida y seguramente morirían, ¿no? Entonces, esto pues era ya insostenible. Y bueno, si a esto le sumamos las ideas de la Ilustración, bueno, pues todo esto viene a sumar los elementos necesarios para desatar una revolución. Y entonces las consecuencias de la Revolución Francesa
fueron que se termina el orden feudal, es decir, se acaba con la monarquía, se va a separar la sociedad en clases. En este caso, pues la parte de la aristocracia, el clero, los siervos, y va a surgir una república como forma de gobierno. Ya la monarquía va a quedar de lado y entonces se gobernará a través de una república. Se proclamaron los primeros derechos humanos universales, entonces la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano va a ser producto precisamente de la Revolución Francesa. El lema de la revolución: libertad, igualdad y fraternidad. Esto va a llevar precisamente a observar los derechos humanos de los ciudadanos. También esta revolución pues va a influenciar a las colonias americanas para que pues sigan su ejemplo y ellos también organicen revueltas para poder liberarse de los opresores, que en este caso pues, serán los monarcas. El ascenso del bonapartismo. Y entonces llega Napoleón Bonaparte, trae el imperio francés y entonces pues vamos a ver cómo se va a convertir él también en un monarca que no solamente va a gobernar Francia, sino también va a empezar a dominar a otros países como lo hizo con España. Y pues las consecuencias de esta Revolución Francesa pues tiene que ver precisamente también con América. Y entonces van a llegar hasta estos países americanos esta influencia y se va a pensar que la monarquía ya no será una forma de gobierno útil y que se va a descartar. Se va a elaborar una constitución escrita como fundamento de la nación y entonces esto también lo van a adoptar otras naciones. La idea de la libertad y el autogobierno también va a ser muy importante para que otras naciones lo puedan asumir. La idea de igualdad, de libertad, de fraternidad también va a impactar en la creación de las constituciones en América. Otro elemento que también influyó en América será la existencia de una división de poderes. Entonces, y obviamente buscar la eliminación de los privilegios de la nobleza. Entonces, todos estos van a ser los impactos que tuvo la Revolución Francesa. Y finalmente, en el caso de la Revolución Industrial, vamos a ver cómo este periodo, existen varias revoluciones industriales. Estamos hablando de la primera Revolución Industrial. Y pues este nombre lo tiene debido a que va a darse la sustitución de la mano de obra del hombre por las máquinas. A eso se le conoce como revolución industrial. Y entonces esta revolución maquinista se va a iniciar en Inglaterra durante la segunda mitad del siglo XVIII y aquí precisamente en Inglaterra porque pues se propicia. Hay una poderosa flota marina, se produce lana, se produce carbón de manera abundante, entonces se tienen como los recursos para que se desarrolle en Inglaterra la primera revolución industrial. Vamos a ver que van a surgir también después de esta revolución industrial nuevas clases sociales. Los capitalistas se van a convertir en los dueños del capital, ellos van a ser los dueños de las fábricas. Entonces, bueno, pues la sociedad va a estar dividida de esta manera, los dueños de las fábricas que serán capitalistas y los obreros o la clase proletaria. Ellos van a ser la clase trabajadora. Los capitalistas van a constituirse como los dueños de las fábricas, minas y pues ellos tienen el capital, el dinero para pagar salarios y crear toda la infraestructura necesaria. Los obreros, bueno, pues lo único que tienen pues es su fuerza de trabajo. Y entonces ellos lo que van a hacer es contratarse con estos capitalistas y ellos van a pagarles por las horas que trabajen, ya sea en las fábricas o en las minas, que era en los lugares donde podían tener trabajo.
Y bueno, pues vamos a ver que aquí también va a surgir una propuesta diferente que será precisamente el socialismo. Y el socialismo, en el socialismo, Karl Marx desarrollará toda una corriente que va a basarse en el materialismo histórico. La teoría de la plusvalía, la proletarización de las masas, la desaparición del régimen capitalista, y entonces Marx dirá que la explotación en la que viven los obreros pues es demasiada. Luego entonces hay que organizar una revolución para quitarle a los dueños del capital su poderío, lo que tienen, sus bienes, y habrá que buscar la manera de que toda la sociedad viva de la misma manera, que desaparezcan las clases sociales, y entonces esto es el socialismo, que los proletarios sean quienes puedan tener una mejor calidad de vida en base a que el Estado sea el que distribuya la riqueza, ¿no? No una persona o no un grupo de personas los ricos, sino que el Estado dirigiendo las actividades económicas y pues obviamente los demás trabajando y creando los recursos para que se puedan distribuir de manera equitativa, el reparto equitativo de la riqueza. Eso es lo que propone Marx en el socialismo. Y bueno, pues como consecuencia de la revolución industrial, Inglaterra encabezó la industria mundial. Ellos, pues se desarrolló en Inglaterra, primeramente, pues ellos estaban a la cabeza del desarrollo económico, ¿no? Hasta finales del siglo XIX. Posteriormente, se va a replicar en otros países como Bélgica, Holanda, Suiza, Francia, Alemania, Suecia, y bueno, pues también en Europa surgirá una sociedad democrático-burguesa, un proletariado industrial, van a decaer la artesanía, la agricultura, esto producto precisamente del impulso que se va a dar a la producción en las industrias, se va a dar una industrialización, lo que va a dejar de lado el trabajo artesano y obviamente el trabajo en los campos. La gente ya no quiere trabajar en los campos, ni quiere trabajar como artesanos, ellos quieren en los talleres, ellos quieren irse a vivir a las grandes ciudades. Entonces se va a dar una legislación, las leyes van a proteger a los obreros y el Estado pues va a crear estas leyes para poder darle a los obreros pues una legislación que cuide sus derechos y establecer la jornada laboral de 8 horas, la prohibición de trabajar a las mujeres, a los niños, el trabajo nocturno, el descanso semanal, el salario mínimo, la asistencia pública gratuita del Estado, las jubilaciones, pensiones, la legislación sobre accidentes de trabajo, los problemas que se puedan resolver entre el obrero y el capitalista, y todo esto, bueno, pues como consecuencia precisamente de la revolución industrial y obviamente de los trabajadores que hasta este momento pues están apenas estamos en esta parte de cómo los trabajadores están exigiendo sus derechos y que se cumplan. Hasta aquí voy a dejar de compartir. Díganme cómo vamos. ¿Cómo vamos? Kemich, Natanael, Donovan, Alban, Alexa, Vale, Uriel, Sara. ¿Cómo vamos con estos temas? Los escucho. Díganme, ¿estamos bien? Estamos bien, maestra. Ok, yo Bien. sé, yo lo sé, que Más o son menos, muchos maestra. temas y que de repente tanta información resulta un poco, es así como que es demasiada información, ¿no? Pero no quiero que se me preocupen toda la información. Este documento más la presentación se las voy a dejar aquí en el chat y se las voy a dejar en Comipems y posteriormente, bueno, pues también ustedes pueden revisarlo en YouTube cuando ustedes revisen sus clases, porque la verdad es que esta historia universal es uno de las áreas más, yo no diría difíciles, pero sí más complejas
por toda la cantidad de información que tiene la asignatura. Entonces, yo les voy a pedir que si se atoraron en alguno, bueno, pues no se preocupen porque lo podemos revisar. Y también, bueno, pues está la posibilidad de que ustedes lo revisen de manera particular. Ya nada más con esta presentación, que esta también se las voy a dejar, quiero que revisemos estos temas, que ya nada más es como para que ustedes los tengan los datos de manera mucho más puntual y los puedan observar en las diapositivas. Entonces, déjenme. Ya estoy presentando, Sara, ¿me puedes decir? Ya, maestra. Ya, maestra. Ok, muchas gracias. Bien, entonces me dicen si ya no me escuchan o no me escuchan bien. Esta parte de las rutas comerciales, pues ya nada más aquí señalar la época, los años, cuáles eran los productos, quiénes se beneficiaron con el monopolio de las rutas de comercio y cuál era la intención de tener el monopolio de estas rutas de comercio. La parte del humanismo, que tuvo un papel muy importante para poder apoyar precisamente la expansión de los imperios en Europa. Entonces, esta parte es bien importante. El humanismo, por eso se llamó así, porque tenía esta característica, se llama antropocentrismo. Entonces, antropos, hombre, obviamente el hombre, el ser humano es como lo más importante. Entonces, se deja de lado la parte religiosa, la idea religiosa, el conocimiento religioso, y entonces el hombre, el ser humano, es el que se convierte como en el líder o la parte más importante de la creación. Y entonces su historia, su pensamiento, su anatomía exaltan al ser humano. Entonces, pues el teocentrismo va a quedar de lado. En la Edad Media, recuerden que teo, Dios, Dios al centro. Entonces, en la Edad Media, este era el pensamiento teocentrista, pero con la aparición del humanismo, ahora se cambia por antropocentrismo. Entonces, el pensamiento o el conocimiento religioso va a quedar de lado y se va a ponderar el conocimiento del ser humano. Estas expediciones, entonces ya vimos cuál era su origen, cuál era su interés y por qué la necesidad del dominio. Los españoles, los portugueses, cómo es que se van a repartir estos nuevos territorios que han conquistado, que han descubierto y conquistado, la parte de la ilustración, y aquí están los representantes de la ilustración y la enciclopedia, que será, fíjense, la ilustración fue un movimiento, mientras que la enciclopedia fue el compendio de conocimientos. Compendios son los libros donde se podían encontrar los conocimientos de estos autores. Entonces, bueno, pues recuerden, el siglo XVIII es el siglo de la razón, el siglo de las luces. Entonces aquí, pues obviamente está la ilustración, y aquí vemos todas las características del pensamiento ilustrado. El despotismo y el antiguo régimen. Acuérdense que las monarquías absolutas o absolutistas son esto, antiguo régimen. Entonces se luchaba en contra del antiguo régimen, se quería cambiar este antiguo régimen por un régimen en donde los ciudadanos pudieran tener más libertades. En el caso específico de estas monarquías absolutas, pues recuerden que el absolutismo pues estaba basado en este derecho divino de los reyes, ¿no? Este poder lo otorgaba Dios, y entonces pues ellos tenían la razón en todas las decisiones que tomaban. Entonces controlaban a la nobleza, controlaban a la iglesia, tenían un ejército profesional, la administración estatal estaba centrada
descentralizada y pues el poder era hereditario y vitalicio. Por eso es que procuraban tener matrimonios arreglados y tener esta parte de los reinos, ¿no? ¿Cuál era el reino más conveniente? Pues entonces a la princesa de ese reino tenía que casarse con el príncipe heredero de otro reino para poder hacer alianzas fuertes. Aquí está la independencia de los Estados Unidos y aquí se presentan las causas, el desarrollo de los hechos, la parte de la Constitución, cuáles van a ser los elementos más importantes, el sufragio, es decir, elegir al representante del gobierno, que sea el presidente, ¿no? Que exista la división de poderes y que se cree una república federal. Esto pues a partir de que los Estados Unidos van a llevar a cabo una guerra en contra del Imperio Británico. Y aquí están todas las consecuencias. La Revolución Francesa, pues lo mismo, las causas económicas, sociales, políticas, las fases que va a ir adoptando esta Revolución Francesa y las consecuencias que tuvo la Revolución Francesa, no solamente para la nación, sino para el resto de los países. En el caso de la revolución industrial, pues aquí vamos a ver el surgimiento del capitalismo. Y entonces el capitalismo pues va a ser muy importante porque pues los dueños del capital van a ser los que van a dirigir. Ahora ya no es un rey, ahora ya no vamos a ver a los monarcas teniendo el poder político y económico. Ahora vamos a ver que los grandes comerciantes y esta sociedad capitalista pues va a tener a los dueños del capital como los más importantes dentro de la sociedad. Ellos se van a convertir en la clase más importante. Entonces van a dar origen al capitalismo industrial. Y entonces aquí la revolución industrial, recuerden, va a surgir precisamente en Gran Bretaña y posteriormente se va a difundir a otros países. Y les voy a compartir, voy a dejar de compartir aquí. Les voy a enviar al grupo y aquí el link de los ejercicios, que son ejercicios muy elementales sobre ilustración y la independencia de Estados Unidos. Entonces, empiezo por ilustración. Denme un segundo para compartirles estos ejercicios. Ahí está uno. Y ahí están los dos ejercicios. ¿Ya los pueden revisar, chicos? ¿Ya recibieron los dos links? Sí, maestro. ¿Sí? Ok, perfecto. Si son tan amables, pueden ir abriendo el primero, por favor.
Listo, primer ejercicio, yo ya lo estoy compartiendo y aquí les piden que identifiquen las palabras que están en la parte de aquí abajito de colores. No todas sobran, solamente son 8 las opciones que ustedes pueden utilizar. Sara, te voy a pedir que nos ayudes con la primera. La ilustración también llamada... Aquí están tus opciones. ¿Cuál ocuparías? La ilustración también llamada como Alexa. La ilustración también llamada Uriel. Bueno, yo digo que podría ser el de los iluminados. No, esa no sería la respuesta. Sí, Kemich, totalmente de acuerdo. La primera respuesta tendría que ser la ilustración también llamada Siglo de las Luces. Entonces arrastramos acá a Siglo de las Luces. Y ahí lo colocamos. Estos ejercicios que les digo que están bien sencillitos, les voy a pedir que en cuanto los tengan, los envíen al grupo para que yo los registre. Entonces, ahí está. Bueno, Siglo de las Luces. Vale, ya que sus pensadores creían que estaban emergiendo de una época de tinieblas. Durante siglos, la ignorancia, el fanatismo y la religiosidad habían generado una época ¿de qué? Aquí están las respuestas. Quien sepa, contéstenos. ¿Una época de qué? ¿Puede repetirme? Perdón, ya no escuché. Que sí, lo puede repetir. Ah, ok. En esta segunda pregunta, aquí, durante siglos la ignorancia, el fanatismo y la religiosidad habían generado una época de... Y las respuestas están acá. Podría ser. Oigan, ya nos... Ajá, sí, dime. ¿De qué, perdón? No sé, oscuridad Intelectual, es correcta. Esta es la respuesta correcta. Ya tenemos 2 respuestas correctas. Una fue el siglo de las luces y otra fue oscuridad intelectual. Las demás, bueno, pues ya las irán ustedes obteniendo y les voy a pedir que por favor envíen sus respuestas, el resultado de estos ejercicios en cuanto los tengan. Yo les agradezco mucho su asistencia y su participación y nos vemos el lunes ya con formación cívica. Cuídense, que tengan excelente día. Bye. Adiós, maestra. Hasta luego, maestra. Nos vemos.